tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Airball, episodio número 23, vuestro podcast de deporte americano en español. Esta semana nos centramos en dos deportes que están en plena competición. MLB por un lado, las mayores, béisbol, MLS, soccer, fútbol por el otro. Hay cosas importantes, muy importantes, sobre todo en la MLS con la crisis que empieza ya a agravarse en el Inter Miami, después de que siguen sin ganar en su estadio nuevo y que hasta ahora eran todo empates y ya no. Ahora el último resultado es una derrota y bastante dolorosa, porque además es con una remontada de 3 goles, del 3-0 al 3-4. Hay que hablar mucho de esto y de todas las consecuencias que hubo después del partido. Y en las mayores, un despido muy notable y también detalles que merece la pena escuchar porque tenemos algunos jugadores que están on fire, como se dice por aquí. Así que quédate y en un ratito te pones al día de todo lo que está pasando aquí a este lado del Atlántico. Hoy no hay sumario. Hoy vamos de una ya con la Major League Soccer. The Airball. Se ha disputado la jornada número 11 con estos resultados. Solo 5 equipos ganaron como locales. Algunos resultados son muy sorprendentes, como por ejemplo San José dejándose puntos en Toronto. Seattle tampoco pudo pasar del empate en Kansas City. La derrota que ya mencionábamos de Miami en casa ante Orlando. De eso vamos a hablar luego largo y tendido. La victoria de Salt Lake 2-0 ante Portland. Atlanta ganando en casa 3-1 a Montreal. Minnesota a domicilio en Columbus 2-3. New England, que sigue ganando y sigue trepando por la tabla, 1-0 a Charlotte. Ganó Dallas a domicilio a los Red Bulls 0-0, sin goles entre Filadelfia y Nashville. Chicago cayendo en casa ante Cincinnati, se vio sorprendido el equipo de Berhalter. Ganó Houston en casa 1-0 ante Colorado. Empates, muchos empates en la zona noble de la clasificación del oeste. Por ejemplo, esta entre San Diego y LAFC, 2-2. El Galaxy 1-1 contra Vancouver. Había varios duelos directos. El triunfo del DC United visitando Nueva York a NYC 0-2 y el triunfo en casa de Austin 2-0 ante San Luis. Hay varias consecuencias y las vemos en la clasificación. Por ejemplo, en el este, New England se consolida como perseguidor oficial de Nashville. Chicago no aprovechó la oportunidad, tampoco Miami, así que New England está ahí con 10 partidos, lo mismo que Nashville. Recordemos que tienen un partido menos también Chicago respecto a Miami, DC, Cincinnati y todos los demás. Nashville es líder con 23, 19 tiene New England Revolution, también Miami, 17 para Chicago, 15 para el DC United, lo mismo que Cincinnati, 14 Charlotte y Toronto, 12 tiene NYC, que está dentro de la postemporada, Columbus también con 12 igual que los Red Bulls de Nueva York, los dos, tanto Columbus como los Red Bulls, fuera de la postemporada. Atlanta y Orlando 10 puntos, Montreal 9, Filadelfia tiene 6. Y en el oeste lo destacado es que ninguno de los 4 primeros lograron ganar. 4 empates que dejan todo tal y como estaba. No benefician más que a Minnesota, porque su triunfo le acerca un poquito más, pero recordemos que había muchos duelos directos y San José también empató, con lo cual no aprovechó. Se podía haber marchado todavía más arriba. San José 28 puntos, Vancouver 25, LAFC 21, Seattle y Minnesota 20. Le cazó Minnesota a Seattle. 19 para Salt Lake, 16 para Dallas, 15 para Houston, 13 para Colorado, los mismos que Galaxy y Austin, aunque los de Denver son los que están dentro de la postemporada ahora mismo. 12 puntos para San Diego, que sigue sin ganar, sigue cayendo. 10 puntos para Portland, 6 para San Luis, 5 para Kansas City. Ya lo dijimos hace tiempo, va a ser un año muy largo para los dos equipos de Missouri, tanto San Luis como Kansas City, pese a que Kansas City esta semana sorprendió con un empate en un partido ante Seattle que a priori parecía que Seattle podía hacer mucho daño y fue un 1-1. De hecho, ese partido, por cierto, Seattle empezó marcando en el minuto 2. Es decir, que ya los primeros compases del partido no invitaban a ser demasiado optimistas, ¿no?
Vamos con la tabla que repasaremos ya cada semana. La tabla de los goleadores, que hay cambios porque 2 goles para Hugo Kuipers en esa derrota de Chicago le alzan como máximo goleador y jugador con mejor promedio de producción de goles por partido. Ahí está con Petar Musa, que hizo un gol en el triunfo de Dallas. La otra gran novedad es que, como veis ahí a la derecha, entra Lionel Messi, que tiene exactamente números calcados a los de White, al delantero de Vancouver. 8 goles en 10 partidos para los dos, un promedio de 0,8 goles por encuentro. Lo que no es normal es la capacidad para golear que está teniendo Hugo Kuipers. Insisto, Chicago no ganó esta semana, perdió de hecho, pero Kuipers sigue haciendo goles, y es que Kuipers tiene muchos menos partidos que los demás. Es el máximo goleador con muchos menos partidos, así que eso hay que valorarlo. Bueno, jornada 11, hay claves importantes. La más importante es la que veremos al final, que ya he dicho que va a ir relacionada con lo que pasó con el Inter Miami. Pero antes vamos con otras. Primera clave, la he llamado el trampolín, porque nadie representa mejor que el DC United lo que es la MLS. Es una liga de muchas oportunidades, de que puedes caer muy rápido y que te puedes recuperar muy rápido. Y esa es la tabla de clasificación del DC United en esta temporada. Arrancó arriba, cayó, subió, cayó y ahora ha vuelto a subir. Lo agarro como de manera representativa porque esto pasa mucho. Yo siempre digo que la MLS te puedes dormir un rato, que si luego tienes una buena racha de resultados acabas estando arriba. Y sobre todo es estar arriba y estar bien para los playoffs. Bueno, DC United concretamente llevaba más de un mes sin ganar. Y de repente encuentran la inspiración, enlazan 2 victorias consecutivas, concretamente ahora son 2 victorias consecutivas más 2 empates previos, 4 partidos invictos, y se marchan hasta la 5ª plaza del este. Insisto, no lo digo de manera gratuita, porque es que en la próxima fecha DC United van a estar además visitando Nashville, el mejor equipo del este, y es una gran prueba para el equipo de la capital de Estados Unidos para demostrar si esta reacción es o no es auténtica. Es decir, es casualidad, ha sido suerte o realmente está creciendo el equipo. Hay que tener en cuenta de dónde viene el DC United. Vienen de hacer una temporada horripilante el año pasado. Se supieron reforzar bastante bien y no estaban terminando de encontrar, digamos, el camino, con muchos bandazos, pero parece que en las últimas 2 semanas han conseguido al menos inspirarse. Es importante porque visitan Nashville, es importante porque la semana que viene hay jornada en 3 semanas, es decir que en 7 días, si DC United engancha esta buena racha, podemos hablar de un equipo que se mete arriba, tranquilamente. Así que bueno, si ganan subirán más puestos, y si no, pues vamos a ver qué pasa con esa situación. Clave número 2, y aquí hay que hablar de San José Earthquakes, el frenazo al líder, porque empataron 1-1 en Toronto, y esta es la imagen del partido. La estáis viendo, es Reid Roberts salvando en la línea. Ese balón no entró, se revisó con el videoarbitraje, no lo dio tampoco el árbitro porque no lo vio claro, pero luego una vez revisado se comprobó que el balón no había sobrepasado. Es una salvada in extremis de este chico jovencito de Reid Roberts. Era minuto 88, 89 si no recuerdo mal. Ataque de Toronto, remate de Saloy por encima del portero, y era la victoria de Toronto. Es decir, que frenazo al líder porque dejan de ganar, pero también podríamos haber titulado el líder se salva porque consiguió al menos un punto de visitante, que es algo de mucho valor teniendo en cuenta lo que podía haber sido. La salvada en la línea es espectacular, era, como digo, el gol de la victoria de Toronto, y al final no pierdes todos los puntos, se puede mantener como líder destacado de la Supporters Shield, y además, y ojo a esto, San José, que es el mejor equipo de la liga, le manda un mensajito ¿a quién? Al próximo rival que va a visitar Toronto, que es el Inter Miami. Toronto no es un equipo para, creo, tenerlo en cuenta para cosas importantes, pero en casa es muy peligroso, y creo que allí no va a ser nada sencillo para el Inter Miami, que además va a ser un partido que abra la jornada, muy madrugador, siempre juega Toronto a la 1 de la tarde, y a ver qué pasa con los de Guillermo Hoyos, que llegan en plena crisis,
esto, de hecho, me ayuda y me lleva a la que es la tercera clave. La tercera clave viene con dos diapositivas, digamos, o dos gráficas. Esta es la que usé la semana pasada y me viene muy bien. Porque la semana pasada decíamos, es el rey del empate. Inter Miami en casa solo empata partidos. Empató en Champions Cup contra Nashville, en Fort Lauderdale, y ya en MLS, en el New Stadium, 2-2 con Austin, 2-2 con los Red Bulls, 1-1 contra New England Revolution. ¿Qué pasa? Cuando no ganas y empatas, al menos sumas un punto. Lo que ha pasado es que este sábado se originó la tormenta perfecta. Derby de la Florida, Orlando no venía bien, pero estos partidos son partidos al margen, y es verdad, es una rivalidad sana, pero potente, la que tiene Orlando con Inter Miami. Veremos el año que viene ya con Griezmann, incluso si puede ir a más. El caso es que ganó Orlando. Y no es que ganara, es cómo ganó. Porque vamos a verlo ahí, como Inter Miami al principio le salió el sol con esos 3 goles en 30 minutos prácticamente. Se adelantó con Frey en el minuto 4. Telasco Segovia luego en el 25. Y en el 33 Messi ponía un 3-0 bastante cómodo, que más allá de que invitaba a pensar en una posible goleada, lo que nadie pensaba era que Orlando pudiera remontar. Pero, y ahora hablaremos de eso, sí remontaron. Ya antes del descanso recortó Ojeda, que completó el hat-trick en el 68 y en el 79. Y con el 3-3, que era como, venga, otro empate en casa, otra vez sin ganar, bueno, pues en el 93 llegó Spicer para hacer el gol de la victoria para Orlando. Y esto sí fue un auténtico mazazo, por eso lo pinto ahí con un rayo, porque lo partió en dos al Inter Miami. No esperaban este resultado. Es un resultado duro, es un resultado complicado. Insisto, ya no es que no gane en su nuevo estadio, es que ahora pierde, y de la manera más desastrosa posible, porque es con ejerciendo un dominio en el partido, con ese 3-0, más en el marcador que en el partido, las cosas como son, aunque el Inter Miami ese rato del partido jugó bien. Es que luego Orlando, que es un equipo que no está bien, le da la vuelta. El gol definitivo llega además en el 93, como decía, que es un momento en el que duele especialmente caer, ya sin margen de reacción, confirmando la debacle del Inter Miami en ese derbi. Y al final es un equipo de la zona baja que viene y al campeón le gana en su casa. Es así. Pese a eso, pues, hombre, es verdad que el partido de la ida, por ejemplo, en Orlando ya fue complicado. Fue un 2-4. Acabaron ganando el Inter Miami. Pero, a ver, hay una cosa que es tal cual. El Inter Miami, a día de hoy, es un equipo que sigue estando arriba, que está donde, insisto, está donde tiene que estar. Yo siempre he dicho, no hay que alertarse, porque mientras un equipo de MLS esté en la zona alta, cuando hay que apretar es después. Pero claro, es que este equipo es muy débil atrás. Encaja muchísimos goles y muy fáciles, y concede con mucha facilidad. Le falta esa chispa de más en ataque que veíamos en la ofensiva en otros momentos, en otras temporadas. Pero es que lo de atrás es un problema grande. Bueno, a ver, se habla mucho, por ejemplo, ahora aquí en Miami de la llegada de Casemiro, y comentaré algo sobre esto, que es que básicamente lo de Casemiro no es nuevo, es decir, es algo que está bastante encaminado desde hace tiempo. El otro día lo publicaba Fabrizio Romano y esto le ha dado todavía más fuerza, pero según yo tengo constancia, lo de Casemiro está, no digo hecho, pero bastante cercano desde hace tiempo ya. Pero antes de Casemiro hay que decir que el equipo necesita ordenarse. Es decir, puede seguir incorporando grandes jugadores como Casemiro, pero si no hay un orden, si no hay una idea clara de juego y de cómo ejecutarla, el Inter Miami tiene un problema muy grave. La solución de Guillermo Hoyos es evidente que no ha funcionado. Es decir, no ha solucionado nada. Al contrario, yo diría incluso que el equipo está peor. Entonces, bueno, no entiendo todavía muy bien lo de Mascherano, la salida. Quizás con el tiempo nos enteremos de algo más. Pero... Y es evidente que alguien va a llegar después del Mundial a dirigir al equipo, que Guillermo Hoyos es al final una cosa de transición. Y el propio Guillermo Hoyos no se va a quemar tampoco. Va a intentar ayudar al equipo todo lo que pueda, pero hay falta
alguien que pueda trabajar, que pueda tomar decisiones. Tiene que haber una jerarquía en el vestuario, en el equipo, y yo creo que ahora mismo no la hay. Si vemos donde está el gran problema, que es en la defensa, y vemos las incorporaciones, Mikel es un central muy interesante y no se está viendo eso. Sancler es el mejor portero del año pasado y no se ve. Germán Berterame, lo que yo lo había visto en Rayados, no es esto que estoy viendo en el Inter. Rodrigo de Paul ha bajado su rendimiento muchísimo y así podríamos seguir, la lista es larga. Lo bueno, pues que como decía antes, que hay mucho margen, muchísimo margen, que hay tiempo de sobra para que ya eliminados de CONCACAF Champions Cup, pues de modificar el proyecto, de centrarse en MLS, de tomar alguien ya las riendas del equipo y lo enderece. Plantilla hay. Lo que hace falta es que se ponga alguien ya a dirigir al equipo, que se sepa que es el que manda en el vestuario, el que coordina esto, el que lleva, como digo, las riendas y que se pongan a trabajar y a funcionar. Lo siento en el alma, pero es evidente que Guillermo Hoyos no es el técnico que necesita este Inter Miami. Se ha visto en los partidos, yo creo que desde el vestuario se siente un poco que es eso, que es un entrenador de transición. Y en los partidos que ha dirigido, pues más allá de si son triunfos, empates o derrotas, el equipo no está jugando de manera sólida y consistente, todo lo contrario. O sea, ha sucedido algo que para mí es una evidencia clara de que Hoyos no está para esto, no está para este tipo de exigencia de la élite y bueno, eso es lo que sucedió también en el postpartido en la sala de prensa. Vamos a ver lo que pasó en el postpartido y luego lo analizamos, porque yo esto sí lo quiero comentar. Cuando tenemos una derrota, se evita que todo el mundo viene y te quiere machacar, ¿no? Y obviamente es normal del fútbol y la vida. Yo nunca voy a hablar de esos temas, lo que vos me preguntás, porque primero que nunca dejé de ser jugador y no me gustaba que en algunas situaciones tenga que mandar yo al frente a los otros. Sí. Soy un tipo honesto, trabajador y no me cambia un resultado. Estoy orgulloso de mi equipo. Que después, puertas adentro, se tenga que corregir cosas y ya cosas importantes, eso parece de nosotros. Pero mi equipo hay jugadores que marcan historia. Y porque hay una derrota, ¿dejan de marcar historia? No. Muchas veces me hubiese gustado que me defiendan así muchos de mis entrenadores. Muchos. ¿Vale? Por eso hago lo que me hubiese gustado que hacer. Lo quiero, chicos. Chau. The Air Ball. Y Guillermo Hoyos se levantó y se marchó. Dio una respuesta a la primera pregunta y decidió que ahí acababa la rueda de prensa. Que es honrado y trabajador yo no lo pongo en duda. Eso no seré yo el que lo dude porque no lo conozco personalmente y no tengo por qué dudar de eso. De hecho, me consta que seguramente es alguien que viene de abajo y que se la ha tenido que trabajar mucho y eso no tengo ninguna duda. Pero que no está a la altura para este escenario, pues tampoco tengo dudas. Y no hablo de lo deportivo, que eso lo podemos discutir. Hablo de esto. Es decir, esto no puede suceder. Quiero entender que, bueno, es una cosa que Hoyos se equivocó. Quizás nos has acostumbrado a esto. Yo creo que vio esa rueda de prensa como un grupo de gente que quería atacarle y yo creo que todo lo contrario. Además, conozco perfectamente el grupo humano de periodistas que siguen el día a día del Inter Miami y no son para nada así. Esto no puede hacerse, esto no puede pasar. Entiendo que en el club le habrán explicado también que esto no puede pasar, que hay que saber dar la cara si se gana y si se pierde también, y si se pierde de una manera dolorosa como pasó el sábado también. Lo que digo, los periodistas no estamos ahí para hacer daño ni para ser amigos, estamos para tratar de preguntar lo que creemos que la gente, la afición, quiere saber y conocer. Esto de que la gente está esperando que perdamos para machacarnos, esto, perdóname, querido Guillermo Hoyos, no sé muy bien de dónde viene, pero
Todo lo contrario. Yo creo que con Inter Miami pasa más bien al contrario. Pero bueno, en fin, levantarse así cuando eres el máximo representante del club semana a semana es un daño enorme para la institución. Se equivocó y creo que también tiene derecho a equivocarse. Esto también lo digo así de claro. Entiendo que es un accidente, que ha sucedido así, que servirá para que el propio Hoyos y el propio club concuerden que esto no puede suceder. Creo que es una falta de respeto a los compañeros que estaban ahí. Y sobre todo porque además el precedente es que esto no se lo hemos visto nunca, ni al Tata Martino, ni a Mascherano anteriormente, ni Neville. Yo no recuerdo con Neville tampoco que hiciera esto. Probablemente porque los tres nombres que estoy diciendo, Mascherano, Tata Martino y Neville, sí venían del mundo profesional y sí saben que hay momentos en los que hay que ponerse ahí y dar la cara y explicar con las mejores palabras posibles lo que tú quieres transmitir, ¿no? Pero no puede ser que te marches. Y de hecho es que la respuesta que hemos puesto está cortada porque hemos dejado 1 minuto y medio más o menos, pero es que fue además 6 minutos de... Primero, de no contestar a lo que le habían preguntado. Le había preguntado el compañero José Armando por los problemas defensivos del equipo, que son un montón de goles, son creo que 19 goles en 11 partidos. Es decir, no estaba preguntando nada que no sea explicable. Y no entiendo esto. Pero bueno, dicho esto, vuelvo con lo de siempre. ¿Es un desastre la temporada de Inter Miami, como están diciendo mucha gente? No. Siempre he dicho que no. ¿Que es una decepción quedar eliminados en Champions Cup? Sí, lo es. Pero hay más oportunidades otros años de ganar ese título y tiene que servir para aprender. Hay que ir arreglando problemas. El equipo tiene muchos problemas, pero el Inter está donde debe de estar en este momento del año en el que estamos, en posiciones altas, para cuando toque en septiembre, lo decía antes, asaltar el primer puesto, intentar ganar la Supporters Shield, poner una buena posición de cara al playoff, pues ahí es donde está ahora mismo el Inter, desde ahí lo puedes hacer. Si ya estás como el primer año que vino Messi, que estabas fuera de playoffs y tienes que hacer una remontada, pues a lo mejor no te da, pero donde están ahora sí les va a dar para poder hacerlo. En fin, esto es fundamental. Yo creo que es muy importante que haya cambios. El Inter Miami necesita que pase rápido estas 2-3 semanas, tratar de sumar lo máximo posible y que entre el nuevo proyecto. Nuevo entrenador, si llega Casemiro o quien sea que llegue, y que el equipo va a ser otro sin ninguna duda. Que se vayan solucionando los problemas de fútbol y luego estas cosas, estos deslices, como lo que pasó en rueda de prensa con Hoyos, pues entiendo que ya está, que quedará en anécdota y hay que criticarlo porque no podemos decir esto está bien, esto está mal. Pero bueno, ya está. Hasta aquí MLS. Vamos a hablar de béisbol. La semana pasada hablábamos de que echaron a Cora de los Red Sox. Bueno, esta semana ha habido otro despido notable. Topper, el técnico de los Phillies de Filadelfia. Y antes de meternos de lleno en eso, yo quiero recordarle con esta imagen el día en el que probablemente le hemos visto más encabronado, con perdón, en un campo de béisbol. What's going on here, but it's also because of the strike zone today. Well, this is where the umpire needs to have a little more discretion. I know Rob's pissed. This is not. But he's going to get more upset with Westbrook yelling back at him. And you know, it's funny when the manager goes out to argue, the crew chief goes in and breaks it up. What a joke. The Air Ball. Claro, es que Topper era un tipo muy querido, entre otras cosas, porque era el que representaba un poco al aficionado más extremo, y aquí lo hemos visto en este vídeo que era de 2024 cuando se encaró con el árbitro. Valentina Ricci, no sé si se acordaría de ese vídeo, ¿cómo estás? Pero claro, pocas veces hemos visto un entrenador encararse así con un árbitro, ¿eh? Sí, la verdad, bueno, Nacho, primero, ¿qué tal? Y pues sí, yo creo que, bueno, hablaremos un poquito de lo curioso que ha sido esto para Filadelfia, pero realmente esto marca esa diferencia que estábamos hablando, por ejemplo, con lo de Alex Cora la semana pasada, que hay muchos de estos equipos pues que no están esperando para tomar estas decisiones a la hora de estos resultados, y lo vimos pues que esta guillotina está pasando para todo el mundo indiferentemente de cuánto tiempo llevas en la organización, de cuáles han sido los resultados. O sea, Thompson había llevado a la organización con más de 4 postemporadas seguidas, cosa que no es fácil de hacer. Pero en este caso, los Phillies pues habían llevado una racha muy, muy mala, comparándose un poco a la de los Mets, que también lo comentábamos la semana pasada,
Y bueno, en este caso dijeron no vamos a llegar a mitad de temporada arrastrando estos malos resultados, vemos que no está dando los resultados que queríamos, valga la redundancia, entonces, adiós. Sí, lo destacamos aquí porque es un despido notable, el de Rod Thompson, que hay que recordar fue campeón de las Series Mundiales en 2009, estuvo un montón de años en los Yankees, de 2008 a 2017, y aquí en Filadelfia llevaba ya desde 2018, que es también un montón de tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que es un despido llamativo, y ahí va la imagen curiosa de que no es que la hayan echado y los Phillies ganaron los 3 siguientes partidos, es que todo el deporte de Filadelfia empezó a mejorar. Mira, echaron a Thompson y sin Topper. Bueno, lo que hemos dicho, los Phillies ganaron 3-0. Los Sixers, que iban perdiendo la serie con los Celtics, ganaron 3 seguidos y ganaron la serie. Están en semifinales de conferencia ahora, ganaron 4-3. Es que esto fue también tremendo. Del 1-3 al 4-3. Y incluso los Flyers, el equipo de NHL, ganaron el Game 6 y ganaron, por lo tanto, la serie. Esto es una tontería, pero es que es verdad que es cuanto menos curioso. Y más en una ciudad como es Filadelfia o como puede ser Boston, que generalmente la gente es de los mismos equipos de la ciudad, porque es una fanbase muy potente, ¿no? La de Filadelfia. Entonces, ahí, claro, muchos pensarían, ya está, solucionado. Sin Topper, todos los equipos de la ciudad van a ir genial. Así que, bueno, de un equipo que veremos si remonta o no, si te parece, vamos con lo habitual, que es que vemos siempre qué equipos están ahora mismo más calientes, más enrachados en las mayores. Bueno, los Rays están intratables, imparables, 9 victorias en los últimos 10 partidos, 3 victorias seguidas. Atlanta, primer equipo en alcanzar 25 victorias, están con 8-2 en los últimos 10 partidos, mismo balance exactamente igual que Yankees. ¿Qué? Sí. Sí, en este caso pues hablemos un poquito de Atlanta, ¿no? Para resaltar su estrella, Acuña, salió lesionado, si no me equivoco, ayer de una distensión en la pierna izquierda, entonces vamos a ver si Atlanta, teniendo pues uno de sus poderes ofensivos, ¿no? Teniendo allí Acuña otra vez lesionado. Sabemos que Acuña pues con lo de la rodilla y todo eso se cuida mucho. En este caso fue una distensión en la pierna izquierda, pero bueno, veamos si esto no puede afectar al rendimiento de Atlanta en los próximos días, porque como dijimos, pues lleva las 25 victorias, realmente espectacular. Muchos de estos han sido súper dramáticos con esos walk-off que les han dado la victoria a última hora, pero igualmente siguen siendo victorias. Entonces veamos si pueden mantenerse, y con esta baja de Ronald Acuña sigue siendo la ofensiva pues limpia. Hay 2 equipos más que no hemos dicho, Chicago Cubs con 7-3 y Kansas City Royals, que no es para nada un habitual aquí, pero hay que reconocer el momento que ha tenido en las últimas 2 semanas con 7 victorias en 10 partidos. El equipo de mejor racha de victorias ahora mismo es Chicago, con 5 victorias consecutivas. Bueno, de esto, pues por ejemplo, varias cosas que resaltar. Estos son los que están bien, ya hablábamos de lo consolidados que están los Atlanta Braves. De los Mets, pensará la gente, no van a hablar esta semana, que están un poquito mejor. No, hay que hablar, pero no de lo deportivo. Tema entradas. Esto es lo típico, ¿no? Visita de turismo a Nueva York, mucha gente le gustaría ver los deportes y demás, y generalmente te encuentras con un muro así de grande que es el precio de las entradas. Es el momento, Valentina, díselo a la gente, es el momento de ir a ver jugar a los Mets. Pues sí, la verdad sí, en algún momento querías ir a visitar Citi Field y no tenías cómo ir porque las entradas eran muy caras, más lo que consumías adentro, que ya también lo hemos hablado de cuánto cuestan las cervezas y la comida dentro de los estadios. Pues este es el momento ideal porque pues dicen que de todo el mundo, de todas las desgracias, hay alguien que siempre se aprovecha, y en este caso pues son los fans, de que después de esta racha, que por cierto se ha mejorado, ¿no? Vamos a darle un poquito de tregua a los Mets. Ya se fueron olvidando un poquito de esa racha tan difícil de digerir, ¿no? Ahorita con los Angels 12 derrotas seguidas, pues alguien no se acuerda. Exacto, por si no se acuerdan, pero están tratando de dejarlo atrás. Pues en una de las series que tuvieron recientemente, que fue ante los Washington Nationals, que es cierto pues que a comparación de otros equipos, pues no es un equipo muy popular que la gente muere por ir a ver. Las entradas estaban a $6. Es decir, yo creo que aquí en el estadio de los Marlins, que no es secreto para nadie, que no es uno de esos estadios que se llenan, creo que nunca había visto entradas tan bajitas en precio. No, yo iba a ver $10-11. Sí, yo creo que 10 ha sido lo más bajito que he visto aquí en Miami, por ejemplo. Sí. Es que claro, $6 para ir a ver a los Mets, luego entras, te pides algo de comer, es más caro que la entrada. Claro, es decir, lo que pidas, como si es una bolsa de snacks, es decir, te vas a gastar más, ¿eh?
Así Y esto que pues lo comparaban, esta entrada de los National Mets recientemente, con uno de los que creo que no sé si lo llegamos a comparar, pero en Taco Bell el Crunch Wrap Supreme estaba a $6.39. O oh, sea que si cuidado. estabas entre ir a ver a los Mets o ir a Taco Bell, tenías que escoger muy bien dónde ibas a gastar esos $6. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cuánto duran esos precios, porque desde luego si los Mets quieren tratar de que una de las entradas fuertes de dinero en el club sean las entradas para poder compensar el dineral que se gastan en salarios, pues Pues sí, tienen que subir esos precios, sin ninguna duda. hay que Bueno, empezar a ganar. hay que hablar hoy también un poquito de algo que no solemos tocar muy a menudo, que son estadísticas individuales. Y es sobre todo porque hoy parece que este año va a haber bastante pelea y va a estar bastante reñido el tema de número de jonrones. Hay ahí uno que siempre está ahí, que es Aaron Judge, pero fíjate, Murakami está ahí con 13, igualando a Aaron Judge, aparte de Jordan Álvarez, que está por ahí también con 12, pero la noticia es el japonés. Sí, definitivamente Munetaka Murakami ha sido un arma excelente para los White Sox esta temporada. Sabemos que también los White Sox pues regresan de un año bastante complicado, que les fue pues pésimo en cuestión de resultados, pero si no me equivoco creo que hicieron su primera barrida del año, tendría que asegurarme, pero es creo que la primera ante los Padres de San Diego, que bastante habíamos hablado de ellos, que les había ido muy bien esta temporada, pues hicieron la barrida allá en Chicago y pues fíjate, también contando con jonrones de Murakami, que vemos entonces cómo esa ofensiva pues va despertando poco a poco para este equipo de Chicago, porque realmente, como les decía, a comparación del año pasado, ver que estos White Sox hayan podido barrer a los Padres de San Diego, que también Voy a corregir, que ganó San Diego el último 4-3, pero sí ganaron la serie. Bueno, entonces 2-1. había sido entonces casi barrida. Pues en realidad, si ponemos a comparar el equipo de los White Sox. La barrida, espera, es que yo te has liado. La barrida fue contra Angels. Ok, la barrida Exacto. entonces Ganaron los exacto. 3 partidos a los Angels y luego a los Padres le ganan la serie 2-1, exacto. Ok, entonces, bueno, vienen pero le ganan la serie, ¿no? Entonces, Sí. realmente para compararlo con lo que eran los White Sox con los Padres de San Diego, que como te lo comentaba, ya habíamos hablado antes, que tenían muy buena racha de victorias esta temporada, pues esto significa mucho, a pesar de que, bueno, tenemos varios jugadores, por ejemplo, los Mets lo tenían, los Phillies lo tenían, que tienen jugadores que tienen muy buenos números personales, esto no necesariamente asegura victorias, pero para este caso los Chicago White Sox, tener a Murakami en su equipo, pues les ha ido mucho mejor a comparación del año pasado. Sí, es una garantía. Y eso siempre es positivo, desde luego. Aunque estés mejor o peor, saber que hay alguien que te va a producir es ya por lo menos saber que le vas a competir al otro equipo. Y a nivel de paso. Claro, sí. ¿Qué piensan? ¿Que vamos a hablar de béisbol y no vamos a hablar de jugadores venezolanos? Están ustedes muy equivocados. Claro que sí. Vamos a hablar de un jugador en concreto y vamos a hacerlo mostrando el momento en el que hace su récord. Número 27, ¿de qué? Cuéntalo tú y lo pongo, venga. Vale, pues Ildemaro Vargas, finalmente la racha llegó a su fin, lamentablemente, pero bueno, en algún momento tenía que llegarlo. Yo quería que fuese al final de temporada idealmente, pero bueno, ya de por sí es un récord bastante pesado, con 27 hits seguidos, es decir, al menos un hit por cada partido. ¿Quieres ver el 27? Te lo Vamos enseño, a ver. venga, te lo enseño. Which ones to let go, and he's got another base hit. Ildemaro Vargas makes it 27 straight. They took all the mystery out of it. Another first at bat base hit. Now the D-backs got something going now, and Vargas again. The air ball. Vargas, again, 27. Esto es un récord a nivel MLB, pero a nivel MLB venezolano, ¿no? En clave venezolana. Así es. Sí. Es decir, de los jugadores venezolanos en las grandes ligas, Ildemaro Vargas es el que tiene más hits seguidos, con 27, superando a Wilson Ramos, que había llegado a 26 en el 2019. Pues lo comentaba con varios compañeros, la gente que no ve béisbol a lo mejor lo ve como algo un poco absurdo, un poco tipo, bueno, no es nada del otro mundo, pero si supieran realmente la dificultad que es dar hit en cada partido, o sea, el poder y el peso que tiene llegar a este récord es bastante impresionante. Además, creo que hace 2 o 3 partidos, si no me equivoco, se fue 4 de 4, es decir, 4
conectó 4 veces la el mismo pelota partido. en sus 4 posiciones al bate. Entonces, turnos al bate, perdón, lo cual también es bastante complicado. O sea, realmente estamos viendo un Ildemaro Vargas que pues está súper encendido. Yo creo que llegó al punto perfecto para mejorar su ofensiva y lo estamos viendo. Lamentablemente pues terminó ahora ante los Chicago Cubs, que están difíciles de combatir. Pero sí es cierto que a pesar de, como decía, no necesariamente estos números personales significan victorias, pero es cierto que para Ildemaro Vargas esto es un hit, un récord impresionante. Ildemaro Vargas no estuvo en el Clásico Mundial, ¿correcto? No. Vale, o sea que no hay nada de Ildemaro Vargas en el Hall of Fame, porque eso es lo siguiente que tenemos que comentar. Ya están llegando cositas. Quien visite el Hall of Fame del Planeta Béisbol se va a encontrar con cosas como esta, ¿no? Algunos objetos que usó la Vinotinto, ¿no? En el Clásico Mundial en el que consiguieron el título. Sí, entre ellos pues está allí el casco de Michael García, MVP del Clásico Mundial de Béisbol, que también dijo esa famosa frase o infamosa, como la quieran decir, que Venezuela es el número 1 y los demás que se arreglen, que eso todavía pues la gente está un poquito ardida después de esas declaraciones. Haciendo Pero ahí amigos. también... ¿Cómo? Haciendo amigos, digo. Haciendo amigos como siempre. Sí, él se hace notar un poquito con ese tipo de comentarios. Yo no me sorprendí. Pero también estamos viendo, pues allí en esa foto que está el equipo de catcher de Salvador Pérez. También estamos viendo, si no me equivoco, esas son los zapatos de Daniel Palencia, el cerrador. También están los guantes de Eugenio Suárez, que yo también, pues, ahí están, exactamente. Muy importante a la hora también en el último juego. O sea, hay bastantes cositas. La gorra de Omar López, manager de Venezuela también en el Clásico Mundial. Hay bastantes cositas que están muy cool, que pues están ahí en Cooperstown a partir de creo que la semana pasada. Eso es lo que está en Cooperstown, pero luego hay muchos objetos como esos que no tengo dudas que vamos a empezar a verlos circular por estas subastas que hay, algunas legales, otras ilegales, otras benéficas, que son las que espero ver muchas cosas de estas, pero sí, evidentemente todo lo que llevaban los campeones en el momento de ser campeones, pues evidentemente tiene un valor añadido, ¿no? Más allá del emocional o el emotivo que va a tener cada uno. Bueno, estamos llegando al final y somos gente de tradiciones, nos gusta reconocer a los que mejor lo hacen en la semana. Así que tenemos que entregar nuestro jugador de la semana 6 de las mayores de la MLB. Y a mí me huele que va a haber alguien que repita. No sé, ya empiezo a sospechar esto del tema de el patriotismo y estas cosas. ¿Quién es el jugador de la semana 6 en la MLB para Valentina Ricci? Bueno, mira, cuando es bueno, definitivamente hay que repetirlo. Y para mí esta semana, como te había dicho, no está nada fácil llegar a este récord. Y Ildemaro Vargas para mí vuelve a ser el de la semana porque realmente tiene pues bastante... Segunda semana consecutiva, cuidado. Sí, bastante mérito llegar a este tipo de récords. Venezolano con 27 hits seguidos, como les dije, superando a Wilson Ramos con los 26. Como les dije, realmente la gente que no ve béisbol a lo mejor no ve qué tanto pesa este tipo de récords, pero para mantener una constancia así y una racha así en la ofensiva es bien difícil. Hay que estar bastante centrado mentalmente. Pues Ildemaro Vargas se lleva este jugador de la semana para mí. Además necesitan en Arizona bastante los hits de Ildemaro porque es una división bien complicada. Recordemos que juegan con los Dodgers, con los Padres, e incluso con los Giants, que ahora mismo no están tan bien, pero que es una división, yo diría que es de las más complicadas. No sé si la 1 o la 2, pero de las más complicadas sin ninguna duda, así que lo van a necesitar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La próxima semana más béisbol. No sé si más jugadores de la semana para Ildemaro Vargas o no, pero ahí seguiremos. Valentina Ricci, ¿algo que quieras decir ahora o callar para siempre? Que luego ya cortamos el podcast y ya no puedes decir nada. Pues bueno, que fíjense en los récords de las victorias, cómo ha cambiado tanto. No se confíen tanto de ningún equipo porque eso es lo bonito de la MLB, que unas semanas tenemos uno que le está yendo muy bien y eso puede cambiar drásticamente en tan solo 7 días. Así que disfruten de ver estas victorias seguidas, a ver si la gente está metiendo la emoción por allí y allá, pero no se confíen mucho porque todavía queda bastante temporada. Estamos ya más o menos llegando a los 35 partidos. No todos han llegado, pero la mayoría están ya en 35 partidos, o sea que ya
la semana 7, si no me equivoco. Sí, vamos a entrar en la 7 y el porcentaje de temporada regular disputada pues ya va subiendo. Todavía queda mucho, pero es verdad que empiezas y no te enteras y te plantas ya casi en ver el debate de si se quedan fuera o no de los playoffs, ¿no? Pero bueno, eso será más adelante. Sí. Te mando un beso. Hablamos la semana que viene. Vale, Nacho. Bye. Chao, chao. Pues aquí lo vamos a dejar una semana más. Atentos que está la NBA preciosa con muchas sorpresas en los playoffs. Os cito a todos a que día a día consumáis y veáis los vídeos que vamos publicando de actualidad sobre la mejor liga de baloncesto del planeta. Y el jueves, por supuesto, jugada de 3 con Adrián Mercader, con Leo Carranza, con un servidor para ese podcast específico de NBA para ponerte al tanto de todo lo que está pasando y sucediendo. Te agradezco que nos regales un like bien fuerte, no cuesta dinero y nos ayuda muchísimo. Comenta sobre lo que estás viendo y comparte esto con quien creas que le puede entretener, gustar, agradar. Insisto, totalmente gratis. Simplemente mándale el link y que nos descubre, que nos vea. Cada vez somos más y queremos que estés dentro de la familia de The Airball. Nos vemos la próxima semana con este podcast, el jueves con el podcast de NBA y cada día con contenido nuevo aquí en The Airball. Adiós.